Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén aprovechando el tiempo, que no les resulte tan difícil. La verdad que a mí me cuesta bastante esta forma, pero bueno, creo que hay que adaptarse y la posibilidad de adaptarse es signo de que hay vida. Así que bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de enzimas, que sería todo lo que tiene que ver con la regulación de la actividad enzimática y los factores que influyen en la actividad de las enzimas. Y también vamos a ver los nucleótidos que dijimos que eran necesarios como coenzimas en la actividad de aquellas enzimas que tenían la parte proteica y la parte no proteica, que era la coenzima, es decir, las holoenzimas. Bien, factores que modifican la actividad enzimática. ¿Cómo influye la concentración de la enzima? Dijimos que la actividad de una enzima se medía por la cantidad de sustrato transformado en un determinado tiempo, ¿sí? Vamos a ver cómo influye la concentración de la enzima, es decir, la cantidad de enzima en cuántos sustratos, si influye algo la cantidad de enzima sobre la cantidad de sustrato transformado. Si nosotros miramos esta gráfica, ¿qué significa 1x, 2x, 3x, 4x? Significa concentración de enzimas. Si ustedes observan acá, dice incremento en la concentración de enzima. Acá, si yo parto de una concentración 1, y acá yo le pongo el doble, veo que digamos, la concentración de sustrato transformado, a ver, si nosotros tomásemos, por ejemplo, acá, esta cantidad de sustrato, con 1x tarda este tiempo, ¿sí? Para el doble se va a transformar el doble. Para el triple, en la misma unidad de tiempo, se va a transformar el triple. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo una concentración de sustrato saturable, es decir, suficiente cantidad de sustrato, que pueden saturar todas las enzimas, tenemos la temperatura y el pH óptimo, porque la temperatura y el pH influyen en la actividad enzimática, podemos decir que la velocidad de reacción, ¿sí? O la velocidad enzimática, es decir, la velocidad a la que una determinada cantidad de sustrato es transformado en producto, es directamente proporcional a la concentración de la enzima. ¿Cómo influye la concentración de sustrato? En este caso, lo que se mantiene constante es la concentración de enzima. Siempre recuerden que estos corchetes significa concentración. Entonces se mantiene constante la concentración de enzima, la temperatura y además pH óptimos. Entonces tenemos que en el eje de las abscisas se grafica la concentración de sustrato, que es lo que estamos viendo cómo influye. Y en el de las ordenadas, la velocidad. ¿Qué es lo que podemos observar? Que a medida que aumenta la concentración de sustrato, va aumentando la velocidad en la que es transformado ese sustrato
a producto, hasta que llega un momento en que esa velocidad no se modifica. ¿Y por qué no se modifica? Y porque en esta velocidad máxima la enzima está saturada. Entonces ya digamos, una enzima transforma un sustrato a producto, se vuelve a ocupar, pero eso ocurre a una velocidad constante. Eso cuando la enzima se satura. Eso se conoce como estado estacionario. Y la velocidad máxima, digamos, cuando esta curva se mantiene así, casi en forma recta, es decir, que por más que aumentemos la concentración de sustrato, podemos ver acá que aumentamos la concentración de sustrato, pero en este caso la velocidad de la reacción, esto implica cantidad de sustrato transformado en producto, esa velocidad no varía. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta en este caso? Es importante lo que es la mitad de la velocidad máxima. Y acá, ojo con confundirlo con velocidad media. No tiene nada que ver. Si yo digo, bueno, de pronto voy en un vehículo y de pronto recorro 10 kilómetros o 100 kilómetros en una hora y después 150 en otra hora, puedo decir que la velocidad media fue de 125 kilómetros por hora, ¿sí? Es decir, los sumé y los dividí por la mitad. Nada, eso no tiene eso que ver con lo que se llama la velocidad, la mitad de la velocidad máxima. No es lo mismo que velocidad media. La mitad de la velocidad máxima es, como la palabra lo dice, es la velocidad máxima dividido 2. ¿Por qué es importante este dato? Porque si extrapolamos el valor de la velocidad máxima hasta encontrarnos con la curva y lo extrapolamos hasta la concentración de sustrato, nos va a dar una determinada concentración de sustrato. Esa concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima se llama Km. Y la Km es una constante específica de las enzimas. Cada enzima tiene una Km específica. Así como cada sustancia tiene un determinado punto de fusión, determinado punto de ebullición, una densidad, las enzimas, una característica de ellas, una propiedad, una constante, es lo que se denomina Km. Esa Km es una medida de la afinidad entre la enzima y el sustrato. Cuanto menor sea el Km, es decir, sería acá, por ejemplo, eso quiere decir que mayor es la afinidad de la enzima por el sustrato. Esta Km surge, o digamos, en esto es importante una ecuación que, bueno, desde el punto de vista de la kinesiología no nos interesa conocer la ecuación de Michaelis-Menten, que es la que regula, digamos, o la que se aplica para determinar cómo influye la concentración de sustrato, cómo influye en la velocidad. Esto es lo que dice, la velocidad va a ser igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre la Km más la concentración de sustrato. Bueno, esto es como para que sepan
de dónde sale, se puede determinar experimentalmente, ¿sí? La velocidad. Entonces, decíamos que esta Km se llama constante de Michaelis y es la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Nos informa sobre la afinidad entre la enzima y el sustrato. Y cuanto menor Km, mayor es la afinidad. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá abajo? Esto que acabo de explicarle, que primero aumenta la actividad al aumentar la concentración de sustrato hasta que la reacción se va haciendo más lenta y ya después la velocidad no varía. ¿Por qué? Porque la enzima se saturó y se consigue lo que se denomina un estado estacionario. ¿Qué otros factores modifican la actividad enzimática? La temperatura. Dijimos que las enzimas son proteínas y que las proteínas con la temperatura se desnaturalizan. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Siempre graficando actividad de la enzima, en este caso en función de la temperatura. Podemos ver que un incremento de 10 grados centígrados, y yo acá tengo, fíjate, acá parto del 0, 10 grados, 20 grados. En 10 grados, desde 10 a 20, inclusive desde 0 a 20, yo veo que casi se duplica. Si podemos ver, extrapolamos, podemos ver que casi se duplica la velocidad de reacción. ¿Y esto por qué? Y porque con la temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas, es decir, las moléculas se mueven más y esto posibilita entonces que la enzima y el sustrato se puedan encontrar y puedan interactuar. Ahora, hay una temperatura óptima en la que actúa la enzima y es alrededor de los 37 grados en los homeotermos. Cuando llega a los 60 grados, la actividad, si ustedes pueden ver acá, ¿qué significa? Que la actividad se hace nula. ¿Por qué? Porque la proteína, la enzima, se desnaturaliza. Veamos cómo influye el pH. También graficamos la actividad de la enzima en función del pH. Recordemos que el pH 7 era un pH neutro, que en nuestro organismo tenemos un pH alrededor de 7,4, ¿sí? En la sangre 7,38. pHs bajos, pH igual a 2, es un pH que lo tenemos, por ejemplo, en el estómago. Entonces, las enzimas del estómago tienen su actividad máxima a ese pH. Si nosotros vemos, va aumentando la actividad, se hace máxima, pero después, a medida que aumenta el pH, es decir, que va disminuyendo la acidez, esa actividad cae. Y para las enzimas del intestino, sin embargo, el pH óptimo, en el intestino tenemos un pH más bien de tipo alcalino, el pH óptimo es alrededor de 8. Entonces, la actividad va aumentando a medida que va aumentando el pH. Al llegar al pH 8 se hace óptima la actividad, pero luego disminuye. Entonces, para la mayoría de las enzimas, la actividad óptima se encuentra entre el pH 6 y 8. La del estómago es una excepción. El cambio de pH, ¿cómo afecta el cambio de pH en las enzimas? Recordemos que cuando vimos pH, vimos que los grupos funcionales eran los que cambiaban su estado de ionización. Entonces, al cambiar el estado de ionización,
cambia la distribución de las cargas, tanto en la enzima como en el sustrato, que seguramente tienen grupos funcionales y sobre todo si son ionizables. Por lo tanto, este pH, el cambio de pH, afecta la acción enzimática. Y pHs extremos desnaturalizan la molécula enzimática y la inactiva. Ahora, ¿qué factores modifican la actividad enzimática? Existen sustancias que actúan como inhibidores enzimáticos, además de, bueno, la temperatura que modifica la actividad, el pH que modifica la actividad, la concentración de enzima, la concentración de sustrato. Existen sustancias denominadas inhibidores enzimáticos también que modifican la actividad enzimática. Son compuestos inhibidores, si nosotros, la misma palabra lo dice, ralentizan o detienen la actividad catalítica de las enzimas. ¿Por qué? Porque se unen al sitio o a los sitios o grupos funcionales que son esenciales para la actividad de la enzima. ¿Qué tipos de inhibidores tenemos? Tenemos inhibidores irreversibles, inhibidores reversibles. Dentro de los reversibles existen inhibidores competitivos, no competitivos y anticompetitivos. Vamos a ir viendo cada uno de estos tipos de inhibidores. Inhibidores irreversibles, como la misma palabra lo dice, son sustancias que ejercen un cambio permanente en la molécula de la enzima y generalmente suelen unirse por enlaces covalentes con los grupos imprescindibles para la catálisis, impidiendo la función. Recordemos que el sustrato se unía a la enzima por interacciones de tipo débil, no enlaces covalentes. En el caso de los inhibidores irreversibles, se unen a través de enlaces covalentes. ¿Qué ejemplos de inhibidores reversibles? Los compuestos organofosforados, los insecticidas, que inhiben, por ejemplo, la acción de la acetilcolinesterasa, una enzima del sistema nervioso. Otro inhibidor irreversible, por ejemplo, es el alopurinol, que inhibe la xantina oxidasa en el metabolismo de las purinas, disminuyendo la producción de ácido úrico, la gota. En este caso, el alopurinol es un medicamento, ¿sí? Pero en el caso de los compuestos organofosforados son insecticidas altamente tóxicos. En cambio, los inhibidores reversibles tienen un comportamiento diferente, ya que producen un cambio en la capacidad catalítica de la enzima. Su acción no es permanente, como en el caso de los inhibidores irreversibles, y el inhibidor forma un complejo con la enzima o con el complejo enzima-sustrato que se disocia rápidamente. Vamos a ver los diferentes tipos de inhibidores reversibles. Inhibidores reversibles competitivos. Bueno, la misma palabra me lo dice. Si en general el inhibidor se une a la enzima en el sitio de unión del sustrato. Entonces, si nosotros tenemos la enzima, tenemos el sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato, ese sustrato pasa a producto. Pero si también tenemos en el mismo medio la presencia del inhibidor, se forma el complejo enzima-inhibidor. Por lo tanto, va a haber menos producto, va a haber menos producto que va a pasar, menos producto producido o menos sustrato que va a pasar a producto. ¿Por qué? Porque esa enzima va a estar ocupada por el inhibidor. Por lo tanto, se va a tardar más
en llegar a la velocidad máxima. La velocidad máxima de la enzima no va a variar, ¿sí? Sí se va a modificar el Km, porque vamos a necesitar mayor concentración de sustrato para que compita con este inhibidor por los sitios activos y pueda pasar a producto. Entonces, sí varía la Km. La Km aumenta. ¿Y la curva cómo se hace? Bueno, la curva necesitamos mayor concentración de sustrato para la misma velocidad que teníamos antes. En este caso necesitamos mayor concentración de sustrato. Pero igual va a llegar un momento en que las enzimas van a estar saturadas y la velocidad no va a variar. ¿Cómo se revierte esta inhibición? Y aumentando la concentración de sustrato para que desplace al inhibidor. En cuanto a los inhibidores no competitivos, se unen a la enzima en un lugar distinto al sitio activo y provocan una disminución de la velocidad máxima. Si se unen en un sitio activo, nosotros, bueno, podemos decir, bueno, pero la enzima puede unirse al sustrato y pasar a producto. Lo que pasa en este caso que al unirse el inhibidor no competitivo, existe un cambio en la conformación de la enzima en general y recordemos que las conformaciones, esas estructuras tridimensionales son necesarias que estén inalteradas para que se pueda, digamos, la enzima pueda mantener su función. Tampoco afectan la unión del sustrato ni la Km, la enzima puede unirse al sustrato, y el inhibidor se une o tanto a la enzima o al complejo enzima-sustrato. ¿Cuándo se inactiva la enzima? Cuando se forma el complejo enzima-sustrato-inhibidor y disminuye la posibilidad de liberar producto. No se revierte cuando se aumenta la concentración de sustrato. ¿Quiénes pueden actuar como inhibidores no competitivos? Iones como el plomo, el cobre, el mercurio, la plata, que se unen a grupos que tienen, grupos sulfidrilos, se llama esto, de algunas enzimas, y provocan cambios en la molécula inactivándola. Otro inhibidor no competitivo es una sustancia que se llama EDTA, que inhibe enzimas que requieren iones calcio, el cianuro también, porque el cianuro se fija al hierro, en el caso de los citocromos de la cadena respiratoria, por ejemplo, se une al hierro y lo inhiben en forma no competitiva. También el cianuro se une al hierro de las catalasas y las peroxidasas. Entonces, como vemos en la gráfica, en este caso sí disminuye la velocidad máxima, pero la Km permanece, no se altera la Km. En este caso dijimos que la unión del inhibidor afecta la configuración tridimensional de la enzima y bloquea la reacción. No compite directamente con el sustrato para unirse a la enzima, ni afecta la unión enzima-sustrato, por lo tanto, no es reversible cuando se aumenta la concentración de sustrato. Entonces, nosotros tenemos enzima más sustrato, esto es lo que debería pasar normalmente, complejo enzima-sustrato, y después que se forma ese complejo, el sustrato puede pasar a producto y liberarse la enzima. Sin embargo, cuando tenemos un inhibidor, este inhibidor se puede unir a la enzima formando el complejo enzima inhibidor y el sustrato unirse
al complejo enzima inhibidor, porque el sitio activo de la enzima para el sustrato no es tan alterado, y cuando se forma el complejo enzima sustrato inhibidor, o también el inhibidor puede unirse al complejo enzima sustrato, pero una vez que está formado el complejo enzima sustrato inhibidor, no existe la posibilidad de que exista o que se produzca un producto. Bueno, esto es lo mismo explicado acá con los dibujitos. En cuanto a los inhibidores reversibles, anticompetitivos o acompetitivos, el inhibidor se une al complejo enzima sustrato en un lugar diferente al sitio activo y forma un complejo enzima inhibidor inactivo, que en este caso no existe transformación del sustrato en producto. Como podemos ver acá, también se disminuye la velocidad máxima, ¿sí? Pero además también se modifica la Km. Para toda la velocidad se disminuye para toda concentración de sustrato. ¿Y por qué ocurre esto? Y porque hay dos reacciones que están consumiendo que consumen el complejo enzima sustrato. Uno, que está llevando a la formación de producto. Si nosotros vemos enzima sustrato, complejo enzima sustrato, y me lleva a producto. Y hay otro que se une el enzima y me lleva al complejo enzima sustrato inhibidor, que este es inactivo y no transforma al sustrato en producto. Tampoco se revierten por aumento en la concentración de sustrato. Bueno, eso fue en cuanto a los factores que modifican la actividad enzimática. Entonces, ¿cómo se regula la actividad de la enzima? Las enzimas dijimos que transformaban una determinada cantidad de producto en la unidad de tiempo, y de esa manera podíamos medir la velocidad de la reacción. Ahora, esa velocidad va a variar de acuerdo a diferentes factores. En general, esa velocidad o la actividad enzimática se va a ajustar a los requerimientos fisiológicos. Obviamente, y ya en esto en algún momento lo dijimos, que los niveles de sustratos determinan la mayor o menor actividad enzimática. Si aumenta una concentración si la concentración de sustrato aumenta, generalmente esto acelera la actividad enzimática, y eso lo podemos ver en la gráfica. En aquellas reacciones que sean secuenciales, ya también lo vimos en la parte general de enzimas, dijimos que habían una o varias enzimas que regulaban la reacción y por lo tanto regulan el flujo de sustratos y productos, ya sea aumentando o disminuyendo la actividad de la enzima en respuesta a señales específicas. Y también habíamos dicho que la enzima que controlaba el proceso, en general, cataliza una reacción que es de tipo irreversible y se denomina la etapa o reacción limitante. En general, suele ocurrir que la enzima que cataliza la primera etapa suele ser la enzima reguladora. Ahora, una misma enzima puede responder a más de un tipo de regulación. ¿Cuáles son los mecanismos de regulación de las enzimas? Tenemos aquellos que modifican la actividad de las enzimas
los que regulan la cantidad de enzima presente. Otra forma es por modificación proteolítica, los zimógenos, o también el caso de la compartimentalización celular, el caso de las isoenzimas. Ya vamos a ir viendo cada uno de estos mecanismos de regulación. Dentro de los que modifican la actividad de las enzimas, tenemos las enzimas alostéricas y las enzimas reguladas por modificación covalente. ¿En qué se diferencian las enzimas alostéricas de las reguladas por modificación covalente? En la señal a la que van a responder. ¿Cómo se regula de acuerdo a la cantidad de enzima presente? Y si la cantidad de enzima presente es baja, va a haber una inducción a la síntesis. En cambio, si la cantidad es elevada, va a haber una represión de la síntesis. Y si no, otra forma de regular la cantidad de enzima es por su degradación. Vamos a ver entonces enzimas alostéricas. Esto implica una modificación enzimática de tipo inmediata. Las enzimas alostéricas son enzimas que están constituidas por varias subunidades polipeptídicas y por lo tanto se llaman oligoméricas. Meras es parte, oligo poco, pocas partes, ¿sí? Entonces tienen varias unidades polipeptídicas y cada una de ellas tienen un efecto cooperativo entre sí. Esto es semejante a la molécula de hemoglobina. Estas enzimas alostéricas presentan un sitio activo, que es el sitio catalítico, y sitios reguladores o sitios alostéricos. Es decir, además del sitio catalítico, tienen otros sitios que se denominan sitios reguladores o sitios alostéricos, ¿sí? Stéricos tiene que ver con espacio. En ese sitio regulador se unen también por fuerzas no covalentes en forma reversible una o varias moléculas que se denominan moduladores o efectores alostéricos y pueden ser o positivos, es decir, que aumentan la actividad de la enzima, por ejemplo, el sustrato puede ser un regulador alostérico positivo, en tanto que un producto final será un regulador alostérico negativo. Cuando hay mucho sustrato es como que le dice, se une en ese sitio regulador de la enzima y le dice, bueno, como que hay que trabajar, hay que trabajar. En tanto, cuando se acumula producto final, ese producto final se une en ese sitio alostérico, en ese sitio regulador de la enzima y dice, bueno, hay que frenar la actividad. La unión de esa sustancia moduladora de la actividad implica un cambio conformacional de la enzima. Por lo tanto, si dijimos que los efectores alostéricos podían ser positivos o negativos, estos moduladores van a tener una acción o inhibidora o activadora sobre la actividad de la enzima. Las enzimas alostéricas catalizan reacciones que son no reversibles. Bueno, es algo que venimos diciendo que en general las enzimas que regulan la vía, ¿sí? O una determinada cantidad de reacciones, son enzimas que actúan en una etapa irreversible. Entonces, nosotros podemos ver en este ejemplo que hay una enzima, la enzima de esta que pasa desde A hasta B, es inhibida por el producto D. Cuando aumenta D, por un efecto feedback, actúa en ese sitio alostérico de la enzima 1, que es la enzima reguladora de esta vía, y la frena.
En cambio, si acá nosotros tuviésemos una gran concentración de sustrato, seguramente que se está acumulando en el medio, esa enzima va a ser activada. Entonces, el producto la inhibe y gran cantidad de sustrato la va a activar. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Explicado con dibujitos. Nosotros tenemos acá una enzima que tiene un sitio para el sustrato y un sitio para el modulador. Entonces, según el sustrato, hay un cambio conformacional, ¿sí? Dijimos que en general lo que ocurría al unirse el sustrato, había un cambio conformacional en la enzima. Si se une más sustrato, hay otro cambio conformacional que lleva a una mayor afinidad de la enzima por el sustrato. Esto estamos hablando de un efecto positivo, un modulador positivo, que sería, si nosotros lo vemos en esta gráfica, esto sería lo que la curva normal. Con un activador, esta curva es como que se adelanta, hace falta menor cantidad de sustrato para alcanzar una determinada velocidad. En tanto, ¿qué ocurre cuando hay un inhibidor? Nosotros tenemos la enzima alostérica sin el modulador. El inhibidor, supongamos que sea el producto, se une en un sitio regulador o alostérico, hay un cambio conformacional de la enzima, ¿sí? Y ese cambio conformacional lleva a que esa enzima deje de unirse al sustrato y pasar ese sustrato a producto. Entonces, la unión del modulador provoca un cambio conformacional que lleva a menor afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces, acá tenemos los dos casos en el que aumenta la afinidad, el modulador positivo aumenta la afinidad de la enzima por el sustrato, en tanto el modulador negativo inhibe o disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato, entonces nos da esta curva. ¿Qué otro tipo de regulación y también de efecto inmediato? Son enzimas reguladas por modificación covalente. ¿Cómo se regulan estas enzimas? Por la adición o la sustracción de grupos que se unen en forma covalente a la enzima. Son grupos de pequeño tamaño, como el fósforo inorgánico, el adenosín monofosfato o grupos metilo, que se unen a la enzima y la pueden activar o desactivar, ¿sí? Pasar de una forma menos activa a otra más activa o viceversa. Es decir, que la unión de estos grupos puede actuar activando o desactivando la enzima. Uno de los casos que vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo las distintas vías metabólicas y cómo se van regulando las enzimas de esa vía, uno de los más típicos es el de la adición del fósforo. ¿De quién lo aporta? Y el general ATP, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una enzima
que está desfosforilada y que tiene un grupo oxidrilo, ¿sí? Un aminoácido que tiene un grupo oxidrilo, uno de los aminoácidos de la enzima. Esa enzima desfosforilada es menos activa. En presencia de otra enzima, que es una quinasa, cada vez que ustedes vean quinasa, están relacionadas a, digamos, son enzimas que adicionan grupos fosfatos. Entonces, esta quinasa, ¿qué es lo que nosotros vemos que hace? El ATP se transforma en ADP y la enzima se fosforila. En ese hidrógeno se va con un oxidrilo del grupo fosfato, por eso ahí hay un 3 ahora, y se une la enzima, el grupo fosfato a la enzima. Al unirse ese grupo fosfato, esa enzima es más activa. Ahora, es un proceso que es reversible. Este grupo fosfato, por la acción de una fosfatasa, la enzima puede liberar ese grupo fosfato y pasar nuevamente a su forma menos activa. Esa fosfatasa va a actuar en presencia de agua, liberando el grupo fosfato. Otro tipo de regulación son las enzimas reguladas por modificación proteolítica por simógenos. ¿Qué son los simógenos? Son proenzimas o precursores inactivos, son proteínas simples. Habíamos dicho que las proteínas simples eran aquellas que no tenían un cofactor, ni iones, ni vitaminas o coenzimas, ni nucleótidos que actúan, ni vitaminas, ni nucleótidos que actúan como coenzimas. Simplemente es la cadena proteica. Estas proenzimas se activan por la hidrólisis de uno o más péptidos. Veamos un ejemplo. Bueno, acá faltó una S, la proteólisis, que ¿a qué da lugar? A cambios conformacionales que hacen que el sitio catalítico se haga accesible al sustrato. Entonces, supongamos que nosotros, vamos a ver este dibujito, supongamos que nosotros acá tenemos esta proenzima, que podría ser, por ejemplo, bueno, el pepsinógeno. Esta parte, ¿sí? ¿Qué significa? Dice, se activan por hidrólisis de uno o más péptidos, es decir, si se hidrolizan, se rompen las uniones covalentes, se rompe el enlace peptídico y se liberan algunos aminoácidos. Entonces, al liberarse esos aminoácidos, la enzima queda activa. Este proceso no requiere ATP y es un proceso irreversible. Entonces podemos ver acá, simógenos o proenzimas, se rompen los enlaces peptídicos, hay un cambio conformacional y entonces pasamos a la enzima activa. ¿Dónde encontramos este tipo de enzimas? Y, por ejemplo, las enzimas del páncreas o el pepsinógeno, que es activado por el ácido clorhídrico en el estómago. El pepsinógeno actúa en el estómago y este pepsinógeno por el ácido clorhídrico pierde algunos aminoácidos y se transforma en pepsina activa. Y esta pepsina activa inclusive estimula a que más moléculas de pepsinógeno se transformen en pepsina activa. Dijimos que las enzimas del páncreas se encontraban como
simógenos o proenzimas, es decir, como precursoras inactivas. Y esto es lógico, porque las enzimas del páncreas son enzimas que actúan, una vez que se liberan al duodeno, actúan sobre hidratos de carbono, sobre lípidos y proteínas. Si estas enzimas estuvieran activas en el mismo páncreas y actuarían sobre los hidratos de carbono, los lípidos y las mismas proteínas del páncreas. Es lo que ocurre con una pancreatitis, que estas proenzimas se activan en el mismo páncreas. El caso de las enzimas reguladas por compartimentalización celular, isoenzimas. ¿Qué eran las isoenzimas? Son proteínas diferentes con distinta secuencia de aminoácidos que catalizan la misma reacción química y actúan sobre el mismo sustrato, pero tienen diferente especificidad y afinidad. Cada órgano sintetiza un tipo diferente de isoenzima. Un ejemplo lo podemos ver con la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa tiene 5 isoenzimas que están constituidas es un tetrámero, es decir, es una oligomérica, una enzima oligomérica formada por 4 unidades polipeptídicas, ¿no? 2 cadenas polipeptídicas denominadas H y 2 cadenas polipeptídicas denominadas M. ¿No? Entonces podemos ver las distintas combinaciones que se pueden encontrar de esa lactato deshidrogenasa. La que está formada por 4 unidades de H, la podemos encontrar en el corazón, los músculos en los glóbulos rojos, 3 unidades de H y una de M en el sistema en retículo endotelial en los leucocitos, 2 unidades de H y 2 de M en los pulmones, una de H, 3 de M en los riñones, placentas y páncreas, 4 de M en el hígado y músculo esquelético, bueno, y así. Todas las isoenzimas pueden unir 4 moléculas de coenzimas, porque acordémonos que la lactato deshidrogenasa, ¿qué es lo que hacía la lactato deshidrogenasa? Pasaba el lactato a piruvato, y en forma reversible. Entonces, nosotros teníamos que en este caso, si la hacemos en forma desde el lactato o desde hagamos por ejemplo, desde el piruvato al lactato. Si nosotros vemos, acá tenemos 1, 2, 3 oxígenos, 1, 2, 3 oxígenos, ¿y qué va a ocurrir? Este NAD, acá está, el piruvato está oxidado, este NAD está reducido, tiene estos 2 hidrógenos, entonces acá este nucleótido, el NAD, va a actuar cediendo. Recordemos que ellos sí se modificaban durante la reacción, no la enzima, compensan, estos nucleótidos compensan la transformación del sustrato, entonces este sustrato va a pasar a producto adicionando estos 2 protones del NAD y el NAD reducido va a pasar a NAD oxidado. ¿Por qué es importante el estudio de estas isoenzimas? Porque es conocer la concentración de cada una de estas en el plasma, nos da una idea de el daño que pueden haber sufrido algunos órganos. Entonces, por ejemplo, la lactato deshidrogenasa 1, que tenía 4 cadenas de H, cuando está aumentada, eso significa
que ha habido un infarto de miocardio. Otra forma, dijimos que era regular, eso era lo que hemos visto hasta acá, regulación de la actividad enzimática. En tanto, la regulación de la cantidad de enzima presente, bueno, tiene que ver con la inducción de la síntesis, es decir, aumentar la síntesis en los ribosomas o con disminuir la síntesis. Esto ocurre, no es algo que se dé inmediatamente, es un efecto a mayor plazo. Entonces, por ejemplo, aumenta el nivel de glucosa en la sangre, esto hace que aumente el nivel de insulina y por lo tanto que se aumente la síntesis de enzimas del metabolismo de glucosa. ¿Qué va a tener todo esto como consecuencia? Que ingrese glucosa a la célula y se active la vía de degradación. Entonces, la síntesis y la degradación de enzima tiene que ser más o menos constante a lo largo de la vida de la célula, porque la cantidad de enzimas permanece más o menos estable, sobre todo con las enzimas de tipo constitutiva, es decir, las que se encuentran, por ejemplo, en las membranas. Ahora, las enzimas pueden responder a más de un tipo de regulación. Entonces, como para cerrar, acá vemos un cuadro sinóptico donde vemos quiénes controlan la actividad de la enzima, la concentración de sustrato. En general, si había más concentración de sustrato, hay mayor cantidad de enzima. La regulación alostérica, que podía ser feedback o tanto inhibidor en el caso de feedback o estimulando en el caso de que aumente, por ejemplo, la concentración de sustrato por modificación covalente a través de la unión a la enzima de grupos pequeños que la activan o la inactivan. Los zimógenos, que eran proenzimas, es decir, moléculas que tienen que liberar una determinada cantidad de aminoácidos para luego transformarse en enzimas, y las isoenzimas, que es la misma enzima con distinta constitución, porque estaban constituidas por distintas partes, eran oligoméricas, entonces con distinta constitución las encontramos en distintos tejidos. Y en cuanto a los que regulan la cantidad de enzimas, aumento en la velocidad de síntesis o en la velocidad de degradación. Se aumenta la velocidad de síntesis, bueno, tienen que estar los procesos que ocurren a nivel celular para la síntesis de proteínas, que tiene que ver con la transcripción y la traducción. Ahora, también este metabolismo y estas enzimas pueden regularse por productos endógenos, el sustrato o el producto final, eso ocurre en forma muy rápida, o por productos exógenos, es decir, que no están en la célula, como las hormonas, y en este caso la regulación es más lenta. Dijimos que en esta parte también íbamos a ver los nucleótidos, y cuando vimos qué es lo que qué moléculas eran necesarias en el metabolismo, vimos las enzimas, moléculas ambientales, dijimos, y dijimos que hacía falta la presencia, el sustrato y la presencia de nucleótidos. Estos nucleótidos tienen distintas funciones. Aquellos que transportan energía y por lo tanto transfieren grupo fosfato, ATP, UTP, GTP y CTP, ahí tienen los nombres de cada uno de ellos, y
las versiones, digamos, los desoxinucleótidos, que está mal escrito por lo que veo, ¿sí? Por eso tiene la de desoxi-ATP. Recordemos que en el caso de los desoxi, en la posición 2 de la ribosa, no tienen oxígeno. Entonces el azúcar, en vez de ser la ribosa, es desoxirribosa. Otras moléculas que transfieren fosfato en reacciones que necesitan energía, algo de esto ya habíamos visto, el fosfonol piruvato, el glicerol 3-fosfato, la creatina fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato, son algunas de otras moléculas que transfieren grupo fosfato. Moléculas transportadores de electrones que actúan como cofactores enzimáticos. El NAD, nicotinamida adenina dinucleótido, el NAD-fosfato, el FAT y el FMN, que es la flavina mononucleótida. En el caso del NAD y el NAD-fosfato son móviles, son solubles. Hay varias enzimas que utilizan, recordemos que esto lo habíamos visto, hay varias enzimas que utilizan el mismo cofactor. En tanto, el FAD, y sobre todo el NAD, el FAD y el FMN actúan unidos a flavoproteínas, es decir, que actúan como grupos prostéticos. Y otras moléculas fundamentales en el proceso metabólico, en los procesos metabólicos, son las moléculas transportadoras de grupos acetilos y grupos acilos, por ejemplo, la coenzima A. Entonces, veamos el ATP. El ATP se lo conoce también como la moneda energética de la célula. Si vemos adenosin trifosfato, ¿qué quiere decir? Que está formado por una adenina, por la ribosa y 3 grupos fosfato. Si acá no tuviese este oxígeno, sería desoxi-ATP. ¿Qué características? Si nosotros vemos acá, estos son todos enlaces covalentes. En tanto, aquí, entre los grupos fosfato y con el oxígeno, esta fosfoéster, estos son uniones fosfodiéster, ahí tenemos enlaces de alta energía. Ahora, esos enlaces se pueden hidrolizar, se pueden romper. Si nosotros vemos, acá tenemos una carga negativa, acá otra carga negativa, acá otra carga negativa, acá otra carga negativa. Entonces estos grupos fosfatos tienen una elevada carga negativa y nosotros sabemos que los signos iguales se repelen. Entonces, hace falta, ¿por qué son de alta energía? Porque hace falta mucha energía para mantenerlos unidos, porque estas cargas se están repeliendo, ¿sí? Se repelen entre sí. ¿Cómo a pH fisiológico, cómo se encuentra el ATP? Y con 4 cargas negativas. ¿De dónde provienen esas cargas negativas? 1, 2, 3 y 4 cargas, ¿sí? Esto podemos ver acá a la derecha, una forma sencilla de representar el ATP. Ahora, si nosotros vemos en la célula, la concentración de ATP, ADP y AMP permanece constante, es decir, si baja uno, aumentan los otros dos. Es decir, permanece estas relaciones, permanece la suma de todos ellos, permanece constante. ¿Qué pasa cuando se hidroliza ese ATP? Se rompe el enlace y se puede hidrolizar hasta ADP o también este enlace se puede hidrolizar para formarse lo que se llama AMP. Cuando se hidroliza estos enlaces,
disminuye la repulsión de las cargas, se libera un grupo denominado ortofosfato, y por lo tanto se disminuye la repulsión entre las cargas. Esta reacción hace que se disminuya la energía libre y por lo tanto esa disminución, ese proceso de disminución de energía libre, esa energía liberada, es la que es usada para la síntesis de moléculas, para el movimiento, para el transporte activo, etc. Entonces, ¿cuál es la importancia biológica del ATP? Si nosotros recordamos el delta G del ATP, en realidad es un delta G de menos 30, en tanto teníamos otros con menos 40, menos 50. Por lo tanto, podemos decir que el ATP ocupa un lugar intermedio entre los compuestos ricos en energía que transfieren grupo fosfato. Al tener un lugar intermedio, puede aceptar grupo fosfato, el ADP acepta grupo fosfato para transformarse en ATP, pero también como ATP puede ceder grupos fosfatos a otras moléculas. En realidad el ATP no constituye ningún sistema de almacenamiento depósito porque rápidamente cuando el ATP se produce, casi inmediatamente se está utilizando. Fíjense que una molécula de ATP es consumida al minuto de haberse formado. Ahora, la energía libre, esa que es liberada al hidrolizarse el ATP, es utilizada para aquellas reacciones que necesiten energía. Obviamente el ADP tiene menor energía libre porque tiene un grupo fosfato menos. Ahora, si la reacción necesita mucha energía, es decir, es una reacción muy endergónica, el ATP puede liberar dos grupos fosfatos y transformarse en AMP y pirofosfato, se denomina PPI. Y eso, ese pirofosfato puede hidrolizarse también y eso también libera energía. ¿Cuánto se consume a lo largo de un día un ser humano de peso de unos 40 kilos de peso? Y bueno, una cantidad igual más o menos de ATP. Es decir, por lo menos estamos consumiendo al día, necesitando 40 kilos de ATP. ¿Por qué se lo llama la moneda energética? Porque cuando la célula libera energía, parte la transforma en ATP. Y a partir de este ADP, bueno, obviamente, ¿a partir de qué lo hace? A partir de ADP y fosfato inorgánico. Ahora, cuando la célula necesita energía, a partir de este ATP, el ATP se hidroliza hasta ADP o AMP. Es decir, que el ATP está ahí, ATP y ADP, y el grupo fosfato están ahí como para formarse el ADP más fósforo, formar el ATP, y cuando se necesita energía, el ATP libera el grupo fosfato y forma ADP disponible en forma permanente. Por eso se lo llama moneda energética de la célula. Otras moléculas que actúan semejante al ATP son el guanidín trifosfato, citidín trifosfato y uridín trifosfato. En tanto, en la fibra muscular, un compuesto que cede grupo fosfato es la creatina fosfato y funciona como almacén de energía metabólica. ¿En qué procesos celulares se forma el ATP? Y esto es importante y es algo que a veces cuesta bastante acordarse, la verdad que no sé por qué no logran acordarse, pero existen dos procesos
que llevan a la formación de ATP. Un proceso que ocurre es lo que se denomina fosforilación a nivel de sustrato y implica la transferencia del grupo fosfato desde un compuesto de alta energía al ADP. Por ejemplo, dijimos que la fosfocreatina, el fosfoenolpiruvato eran compuestos con una mayor energía, con un delta G más negativo que el ATP. Entonces, por lo tanto, le pueden ceder grupo fosfato al ADP. Cuando esos compuestos ceden un grupo fosfato al ADP y lo transforman en el ATP, ese proceso se denomina fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué? Porque se diferencia de la formación de ATP en la cadena respiratoria. Y es la obtención, implica la obtención de ATP fuera de la membrana interna mitocondrial. En tanto, otro proceso que lleva a la formación de ATP es la fosforilación oxidativa, que implica la síntesis de ATP en la membrana interna mitocondrial, esto acoplado a la cadena respiratoria en la que había transferencia de electrones y el oxígeno es el aceptor final de esos electrones. Entonces ahí, acoplado, digamos, junto a la cadena de transporte de electrones, existe una enzima, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en la unidad 3, que se encarga de la síntesis del ATP, es decir, formar ATP a partir de ADP y fósforo también, pero esto en la membrana interna mitocondrial. Eso se denomina fosforilación oxidativa. Bueno, procesos en los que se consume el ATP, en la primera etapa de la glucólisis, en los transportes activos, en las reacciones de biosíntesis, en la contracción muscular y en muchos otros procesos. ¿Cuáles son o qué característica tienen esos compuestos ricos en energía y con potencial de transferencia de grupo fosfato que tienen un delta G más negativo que el ATP? Son aquellos que liberan energía mediante la hidrólisis de un enlace y transfieren el grupo fosfato al ADP para formar ATP. Lo hacen en una reacción, esto algo ya hemos visto, y son aquellos que ceden una energía mayor a 20 kJ por mol. ¿Y qué se entiende por potencial de transferencia de grupo? Es la capacidad de un compuesto para ceder el grupo fosfato, pero pueden ser otros grupos, como los grupos acilo o acetilo, a otra sustancia, y es una medida de la capacidad de transferencia de energía. ¿Cómo se mide esto? Y por la energía libre que se desprende en la hidrólisis del enlace de alta energía. Entonces, si nosotros vemos acá, el fosfoenolpiruvato, el bifosfoglicerato, la fosfocreatina, tienen un delta G más negativo que el ATP y por lo tanto pueden ceder su grupo fosfato al ADP para formar ATP. Esos compuestos son de alta energía, de alta capacidad de ceder el grupo fosfato. Y el ATP, con un delta G de menos 30 kJ por mol, es capaz de ceder un grupo fosfato a la glucosa, por ejemplo, para transformarla en glucosa 6-fosfato o al glicerol para transformarlo en glicerol 3-fosfato. La glucosa, esos son compuestos con baja energía, compuestos fosfatos con baja energía. La ruptura, cuando estos compuestos de alta energía rompen sus enlaces, su energía libre disminuye.
Cuanto más bajo, ¿qué quiere decir más bajo el valor? Y esto no hay que confundirse. Más bajo el valor de energía libre, mayor es la capacidad de transferir energía mediante la transferencia de grupo fosfato. Es decir, cuanto más negativo es menos 60 que menos 30. Entonces, ese valor es más bajo, el valor de energía libre, tiene mayor capacidad para ceder el grupo fosfato, el fosfonolpiruvato, que el ATP. ¿Qué pasa cuando un compuesto recibe este grupo fosfato? Ese compuesto pasa a estar en un estado activado o en un nivel energético más elevado. Entonces, vemos que el flujo de estos grupos fosfatos son dadores de grupo fosfato de alta energía, se lo pasan al ADP para formar al ATP, y el ATP pasa esos grupos fosfatos a aceptores de baja energía como la glucosa, el glicerol, la fructosa, etc. Vamos a ver ahora las moléculas, esas eran las moléculas transportadoras de grupo fosfato. Vamos a ver las moléculas transportadoras de electrones, el NAD y el NAD-fosfato. El NAD, nicotinamida, adenina, dinucleótido. Obviamente no es para que las fórmulas las sepan, pero para que vean, dinucleótido. ¿Cómo estaba formada un nucleótido? Por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. A ver, acá tenemos un nucleótido, el nucleótido de adenina, y acá tenemos otro nucleótido, el nucleótido de nicotinamida. Nicotinamida, una base nitrogenada, la ribosa y el grupo fosfato. Entonces, nicotinamida, adenina, dinucleótido. Perdón. Este NAD, esta fórmula que tenemos acá, se encuentra en su forma oxidada. ¿Qué pasa cómo pasa el NAD oxidado a NAD reducido? Capta 2 electrones y 2 protones. Entonces, este doble enlace que está acá desaparece, hay todo un reordenamiento y uno de esos protones viene acá en tanto el otro se libera. Entonces, de esa manera tenemos el NAD, toda esta estructura con este hidrógeno va a ser el NAD reducido. Ese NAD reducido es lo que se denomina el poder reductor. Ya vamos a volver sobre esto cuando veamos los distintos metabolitos. El poder reductor dijimos que eran aquellos compuestos que aceptaban los protones y electrones provenientes de la oxidación de un sustrato. Si vemos acá, hay muchas enzimas, más de 200 enzimas, que utilizan al NAD o al NAD-fosfato como coenzima. Entonces, tenemos acá abajo un sustrato que está reducido, que tiene hidrógenos, A sería el sustrato, con el NAD oxidado, por una deshidrogenasa, que era una enzima del tipo de óxidos reductasa. Este NAD se reduce, deshidrogenasa, actúa sobre el sustrato retirando estos hidrógenos y pasa a ese sustrato, a producto, en este caso, oxidado. Está de reducido a oxidado. En tanto, el NAD va a pasar de oxidado a reducido. Recordemos que las reacciones redox no podían existir la una sin la otra. Mientras uno se oxida, el otro se reduce. Ahora, ¿cuáles esos protones y electrones que transportan el NAD? Es lo que se conoce como equivalentes de reducción.
Son los hidrógenos y electrones cedidos en una reacción de oxidación. Entonces, nosotros tenemos un sustrato que cede los protones al NAD o puede ser al FAD. Estos están oxidados, pasan a reducidos. ¿De dónde provienen esos electrones y protones? Del catabolismo. Lo mismo ocurre con el NAD fosfato, que pasa a reducido al tomar esos equivalentes de reducción. Ahora, cuando este NAD fosfato o este NAD reducido y FAT reducido, el NAD fosfato reducido, perdón, se pasa, digamos, transfieren estos hidrógenos a una sustancia que está oxidada y se va a reducir, ellos se oxidan, liberan esos protones y en el caso, o esos hidrógenos, en el caso del NAD fosfato reducido, esos hidrógenos van a ser utilizados en las reacciones anabólicas. Dijimos que eran reacciones de reducción. En tanto, en el caso del NAD y el FAD reducido, cuando liberan estos hidrógenos, esto ocurre en la cadena de transporte de electrones y eso se acopla a la síntesis del ATP. Entonces, el circuito, digamos, funcionaría de esta manera. Un sustrato reducido pasa oxidado, cede sus protones y electrones, es captado por el NAD, que está oxidado, y por lo tanto pasa a reducido. Este NAD que está reducido cede sus protones y electrones a un sustrato que está oxidado y ese sustrato que está oxidado, al tomar estos protones y electrones, va a pasar a reducir. Es exactamente lo mismo que nosotros vemos acá. Un sustrato que está reducido, este hidrógeno, acá tenemos hidrógeno, se oxida, ceden estos hidrógenos a la coenzima, al NAD, esa coenzima está reducida y luego esta coenzima reducida puede ceder a una sustancia que está oxidada, un compuesto que tiene un doble enlace entre sus carbonos, es un compuesto que está oxidado porque ese doble enlace puede romperse y en uno de esos enlaces incorporar hidrógenos, en cada un hidrógeno en un carbono y un hidrógeno en otro carbono. Y por lo tanto, de oxidado pasar a reducido. Bueno, y acá vemos la transformación que sufre el NAD de oxidado a reducido, que ya lo habíamos visto. También dijimos que había moléculas transportadoras de grupo acilo, la acilcoenzima A. La acilcoenzima A son grupos acilos que están unidos a la coenzima A mediante un enlace tioéster. Ya vamos a ver en la fórmula que es un enlace tioéster, pero es un enlace en el que participa un azufre, ¿sí? Nosotros vemos acá la fórmula general, sería esta, acil, esto es la coenzima A, tiene un azufre. Este grupo es el grupo acilo que es aportado por un ácido y esto correspondería a la coenzima A. Según lo que transporte esa coenzima A, nosotros vamos a tener acetilcoenzima A si transporta el grupo acetilo. Este sería carbono, hidrógeno 3, carbono, acá iría doble enlace, oxígeno, y coenzima A, que es un intermediario muy importante en el metabolismo de las células. Propionil coenzima A, si transporta el grupo propionilo, acá se suma un carbono hidrógeno 2,
Este propionil coenzima A se forma por la oxidación de los ácidos grasos de cadena impar en la degradación de algunos aminoácidos. Malonil si transporta el grupo malonil coenzima A, que es el grupo malonilo, que es intermediario que interviene en la síntesis de ácidos grasos, o acilcoenzima A, que transporta grupos acilos de ácidos grasos de cadena larga, fíjense, cadena carbono hidrógeno 3, acá un N, que pueden ser 14, 16, 18, y también estos se conocen como ácidos grasos activados. Cuando los ácidos grasos se unen a la coenzima A, se conocen como ácidos grasos activados y son intermediarios en la síntesis de los triglicéridos. Entonces, la coenzima A, ¿cuál es la estructura de la coenzima A? Nosotros vimos, cuando vimos las vitaminas, vimos el ácido pantoténico. Si vemos acá, hay un azufre, y acá unido, esto es el grupo acetil. Entonces, acá puede ser el grupo acetil, propionil, o un acilo de un ácido graso de cadena larga, o del ácido malónico, y de acuerdo a eso va a tener diferentes nombres. Este enlace entre el grupo, en este caso es el acetil, pero podría ser el propionil, es un enlace rico en energía. Si ustedes ven, incluso, rico en energía. Y en cuanto a la coenzima A, es un nucleótido también, porque acá tenemos la adenina, acá tenemos la ribosa, el grupo fosfato, y acá también otros grupos fosfatos, el ácido pantoténico, el aminoácido cisteína. Está compuesto, es una sustancia bastante compleja. Y esto, digamos, esta coenzima A se pone CoA, S proviene de ese azufre. Eso es un enlace tioéster de alta energía y por lo tanto, cuando se hidroliza para transferir ese grupo acetilo, libera la energía. Bien. Hasta acá.